que generan actividades. Analizar la estrategia. A quien sea. Y justamente para analizar la estrategia. A quien sea. Y justamente para analizar la estrategia de seguridad que implementa la actual administración, conversamos con Juan Salgado, investigador del World Justice Project. Me parece que en efecto la estrategia es muy distinta, tanto la estrategia de México como también el entorno internacional. Ha habido pues una política distinta desde Estados Unidos y también pues ha habido pues un nivel de receptividad mucho menor por parte de la Administración Federal en México a los fondos, a la asistencia por parte de Estados Unidos. Es una política que en efecto se centra, de acuerdo a como lo dijo el presidente de la República al iniciar su mandato, en principalmente ir hacia las causas raíz de la delincuencia, enfocarse también en política social para contrarrestar estas causas que generan pues, las conductas delictivas y pues bueno, en privilegiar al ejército. Por primera vez en la historia de México pues hemos visto un crecimiento exponencial del gasto en el sector militar. El especialista se refirió a la importancia de que la estrategia en materia de seguridad contemple políticas públicas integrales de la mano de las herramientas que ofrece la inteligencia financiera. Por supuesto que no estoy de acuerdo en lo que se llegó a hacer en administraciones anteriores, hay que decirlo con todas sus palabras, en las cuales pues había elementos corruptos en los más altos niveles de la policía y pues esto no podía funcionar así. Pero sí se tiene que pensar, como decía, en primer lugar las víctimas, en segundo lugar, en acciones que de verdad dañen a la delincuencia organizada. ¿Y qué es esto? La inteligencia financiera. No solo el lavado de dinero, sino además del lavado de dinero, digamos que es una actividad financiera, concentrarse en el aspecto económico. Es decir, en qué parte de la economía se están llevando estos activos de la delincuencia organizada para poder blanquearse, para poder utilizarse dentro del sistema económico. Es muy claro en las redes económicas que ahí está. El investigador también ofreció un análisis sobre el episodio que recientemente se viralizó cuando, recordemos, elementos del ejército mexicano evitaron la confrontación con presuntos miembros del crimen organizado en Nueva Italia. Esto que ha sucedido recientemente en Michoacán, que causa mucho revuelo, pues tiene muchos precedentes. Es decir, esto se ha mediatizado y me parece que es importante que se pueda analizar, que se pueda observar, pero la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina ya habían sido anteriormente emboscados, perseguidos y lastimados por delincuentes organizados en Michoacán. Entonces es algo que ya había pasado, pero lo mismo ha pasado en Tamaulipas, lo mismo ha pasado en Coahuila, lo mismo ha pasado en Guerrero. Es decir, en Guerrero incluso la policía comunitaria en la montaña secuestró a policías y los mantuvo, perdón, secuestró a soldados y los tuvo secuestrados por un buen tiempo. Entonces, en realidad, pues enfrentan todo este tipo de amenazas sin poder repeler. Las Fuerzas Armadas son disciplinadas y son, pues, digamos, pues la institución que tenemos con mayor solidez y disciplina en México en ese sentido. Bueno, y en más información, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó una serie de medidas para responder a la situación que enfrentan las mujeres en reclusión, sí, como a toda la población privada de la libertad. También hay que recordar que la semana pasada el ministro visitó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Las acciones incluyen la defensa efectiva de 200